Pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Iniciamos la siguiente ponencia sobre memoria histórica y educación. A mí me gustaría comenzar esta ponencia con una sentencia, casi una sentencia o una frase que nos recuerde algo lo que va a venir a continuación. La memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente en el currículum. Muchos de los que nos siguen hoy en las redes y de los presentes que pertenecen al mundo educativo, sabemos que la mayor parte del tiempo escolar se centra en torno al currículum escolar, especialmente si hablamos de etapas superiores de secundaria o bachillerato. Si preguntáramos a profesores de historia que imparten sus clases en etapas superiores, si consiguen debatir, enseñar y profundizar con su alumnado la España de la Guerra Civil y posguerra, con toda seguridad, nos dirían que la mayoría de las veces, a duras penas, llegan a esa parte del temario y, por supuesto, sin profundizar. En muchos casos, dependiendo del profesor que imparte la asignatura, podrían ser estos temas espinosos o incómodos y hoy en día siguen levantando ampollas. En muchas ocasiones llevan al olvido o a su trato superficial en las aulas. Sin embargo, me gustaría mostrar todo mi agradecimiento a esos profes que sacan tiempo donde no lo hay, y me consta que hay aquí dos representantes de ello, para organizar actividades, exposiciones o ampliar esos temas espinosos. Por otro lado, si preguntáramos al alumnado, nos diría exactamente lo mismo. No suelen llegar a clase o llegar en clase a esos temas, no se consiguen dar en profundidad. Lo más sorprendente de todo es que el alumnado muy a menudo manifiesta un profundo desconocimiento de la represión franquista. Lo consideran algo del pasado, algo anecdótico. En Extremadura tenemos aprobada desde 2019 una ley de memoria democrática en la que obliga a que la materia esté presente en primaria, educación para adultos, secundaria y bachillerato. La ponencia que escucharemos a continuación, impartida por Esther Gutiérrez, consejera de Educación y Empleo de la Junta, nos dará las claves para poner en marcha la Ley de Memoria Democrática aprobada en la región en el ámbito educativo. Gracias también a la próxima entrada en vigor de la nueva Ley Nacional Educativa, la LOMLOE, es el momento oportuno para abordar las modificaciones necesarias en el currículum extremeño, para incorporar la memoria, porque desde nuestro partido creemos necesario que la memoria democrática entre en las aulas. Hecha la presentación, simplemente os dejo con Esther para que disfrutéis de la ponencia y de lo que nos va a contar ella. Muchas gracias. A todas y a todos, compañeros. En primer lugar, bueno, pues agradecer la invitación y decir que estoy encantada de poder participar en esta jornada que me va a permitir hablaros de memoria democrática en el ámbito de la educación, una cuestión de enorme valor, sobre todo, bueno, pues en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. Entiendo que todos los que estamos participando en esta jornada estamos comprometidos con nuestra memoria. No es necesario recurrir o hacer un alegato de defensa de la misma y de la importancia que tiene en nuestra sociedad, pero permitirme que os ponga un ejemplo de la importancia que tiene y el papel que tiene la educación en esta materia en concreto. Y lo voy a hacer con un ejemplo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, que lamentablemente lo podemos observar diariamente. Existe una manipulación realmente bochornosa de la palabra libertad. Y me estoy refiriendo concretamente ahora a la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. Una campaña que la señora Ayuso, esta señora que se atreve a decir ciertas frases que realmente son lamentables, como puede ser socialismo o libertad. Y si no solo nos centramos en la frase que dice, sino en cómo desarrolla el concepto, ya es algo totalmente inaudito. Esta señora es la que defiende precisamente que la libertad es permitir que los ciudadanos de su comunidad puedan acudir a los restaurantes en plena pandemia sin cumplir las normas de seguridad. Una pandemia que lamentablemente se está llevando por delante la vida de muchos españoles, cerca de 80.000 ya, y de muchos millones de personas en todo el mundo. Y además lo hace cargada de una política guerra civilista. Socialismo, libertad, comunismo, libertad. Esto realmente es muy, muy peligroso. Y en este ejemplo de tener memoria nos permitiría, por ejemplo, recordar
al intelectual Manuel Chávez Nogales. Tuvo numerosos problemas para ejercer la libertad a lo largo de su vida, en todos los ámbitos de su vida, desde el periodismo, como ciudadano, sufrió el desprecio y, además, tras su muerte en el exilio, el olvido. Su época, los totalitarismos se sirvieron de palabras y de ideas que, según él, señorear la crueldad y la libertad. Decía una frase que yo, además, quiero contraponer a la libertad de la señora Ayuso. Contaba que España, en la guerra civil, el totalitarismo se nutría del miedo de los sectarios al hombre libre e independiente. La causa de la libertad entonces en España no había quien la defendiera. Hoy, gracias al esfuerzo de tantas personas y de muchos socialistas que nos han precedido, puede defenderse y ejercerse la libertad en nuestro país. Por tanto, no puede ser lo mismo, no puede significar lo mismo la palabra libertad para Ayuso que para Chávez Nogales. Y la educación, precisamente, tiene que servir a los ciudadanos para distinguir entre un lema falaz de una propuesta política. Ese debe de ser el papel principal de la educación. Es decir, vote a quien usted quiera, pero sepa que la libertad es poder votar y la libertad no está en juego en nuestro país. La libertad es democracia y es la democracia que no pudo disfrutar Chávez Nogales y otros tantos de su época. La democracia es vida, la vida que han arrebatado precisamente la dictadura y la guerra civil en miles y miles de mujeres y hombres de este país. Por tanto, compañeros y compañeras, para valorar la libertad y no banalizar, la clave es tener memoria, la clave es educar en democracia. Y, además, en Extremadura tenemos una herramienta excepcional, como bien ha dicho Isabel, que es la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y que podemos, a través de ella, pues, impulsar la memoria en el ámbito educativo, y así lo estamos haciendo. Tengo que decir que es una ley clara, que es una ley completa y que, además, es totalmente factible llevarla a cabo en el ámbito educativo. Habla en esta ley, concretamente en 4 artículos, de la educación, pero se centra principalmente en uno, en el artículo 49, que está dedicado totalmente al ámbito educativo y en el que propone el desarrollo de ciertos elementos que son muy importantes. El desarrollo del currículum, el desarrollo de la formación del profesorado, el desarrollo de las actividades extraescolares, tanto dentro como fuera de los centros escolares, y también el desarrollo de la investigación y de la divulgación. Por tanto, no solo es una ley convincente, como os decía anteriormente, es una ley factible que se puede llevar perfectamente a cabo en el ámbito educativo. Y ahora voy a referirme un poquito más de forma detallada a cada una de estas líneas de trabajo que contempla la ley. La referencia en el currículum aparece concretamente en el apartado 3, en la letra D, que trata de implementar la importancia de asociar el estudio de la memoria histórica y democrática en los programas curriculares de los diferentes niveles de enseñanza. En el artículo 49.1 también dice que la consejería competente incorporará y actualizará los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículum de ESO y bachillerato, e igualmente los incluirá en el currículum de educación primaria y adulto. ¿En qué parte del currículum vemos nosotros que puede acomodarse esta enseñanza? Bueno, pues geografía e historia de cuarto de la ESO, concretamente en el bloque 5, la época de entreguerras, donde se habla de la Guerra Civil Española. En el bloque 7, la estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético, donde se habla del franquismo. El bloque 8, este bloque ya presenta contenido muy específico, olvido y memoria sobre la Guerra Civil Española y la represión franquista, la memoria democrática en Extremadura. Por tanto, creemos que cuarto de la ESO sería el lugar más adecuado para ampliar el currículum en estos elementos. Por otro lado, los contenidos de memoria histórica podrían tratarse también de forma transversal. De hecho, debe de ser así. Estamos convencidos que debe de ser así en los restantes cursos. También pueden trasladarse a las enseñanzas de adultos, y aquí tenemos además a un docente que pertenece a la educación adulto, donde el tipo de alumnado pues, es distinto y podría sintonizar de otra manera.
Igualmente, podría hacerse extensivo desde el punto de vista de los derechos humanos a las materias de educación para la ciudadanía en segundo de la ESO y valores éticos también en la propia ESO. En todo caso, ya existe en bachillerato también espacios oportunos. La historia del mundo contemporáneo de primero de bachillerato se acerca al fenómeno fascista, concediéndose importancia en los casos de Italia y Alemania. En segundo de bachillerato, la historia de España es obligatoria para todo el alumnado y son tratados la Segunda República, la Guerra Civil en el bloque 10, concretamente en el bloque 11 la dictadura franquista, y al final del temario, en el bloque 12, hay varias referencias a la memoria histórica como elemento de reflexión final de nuestra historia reciente. Y aún estamos analizando, en cuanto a lo que pide la ley, cómo podríamos introducirla en la educación primaria, en el currículum de educación primaria. Y estamos analizando cómo lo podríamos hacer. En cuanto a la formación del profesorado que os decía anteriormente, esto lo podemos llevar a cabo sin ningún tipo de problema. De hecho, se está haciendo no con la intensidad que nos gustaría, pero ya se está haciendo y esto no supone ningún escollo. Es lógico, encaja dentro de la posibilidad de llevarlo al plan de formación que se hace todos los años a través de los CPR y podrían llegar a todos los centros educativos. Y además considero que sería muy bueno, puesto que permitiría también conocer los contenidos nuevos que se puedan introducir en el currículum con la nueva ley que tenemos que llevar a cabo y que luego os diré los cambios que tenemos que hacer. Y, de hecho, ya tenemos precedentes, ya hemos hecho formación en este sentido. En los últimos años hemos estado realizando cursos como Congreso de Patrimonio después de una guerra, Memoria Democrática, Patrimonio, Museografía y Desarrollo Rural, o la jornada de la deportación en la Campiña Sur, Historia, Memoria y Experiencia a docentes. En el mismo año que se aprobó la ley se celebraron, por ejemplo, las jornadas de Historia Contemporánea de Extremadura durante la Guerra Civil 1936-39, en la que participaron unas 100 personas. Y en este curso escolar se ha organizado también el curso Valores Cívicos y Democráticos y Derechos Fundamentales, conocerlos y transmitirlos en el aula, Derechos Constitucionales, en el que se contemplan pues contenidos como la relevancia de la inclusión de un catálogo de derechos de la Constitución española desde el punto de vista histórico y social, valores y principios democráticos en los textos internacionales, tolerancia, pluralismo, igualdad, libertad, solidaridad, valores y principios también de la Constitución española de 1978, derechos fundamentales de la dignidad humana y libre, el derecho a la vida, a la integridad física y moral. Dentro de los derechos fundamentales se encuentra también la libertad de pensamiento, de expresión e información, derecho de reunión y asociación, etcétera. En cuanto a los planes de formación, estos son solo algunos de los ejemplos, pero el siguiente paso va a ser, como os decía anteriormente, incluirlo dentro del plan de formación del profesorado. Son planes que elaboramos cada año de cara al curso escolar. Y esto, además, nos va a permitir generalizar en más cursos y poder introducir los contenidos que consideremos oportunos. Por último, la ley menciona también la importancia de las actividades extraescolares, tanto dentro de los centros educativos como fuera, y esto es otra cuestión que está al alcance perfectamente de la Consejería de los Centros Educativos. Ya hay muchos centros educativos que lo están haciendo de una forma voluntaria, están trabajando en esta línea, pero consideramos que lo responsable es fomentarlo desde la Consejería de Educación. Os destaco, por ejemplo, la colaboración del Instituto Donoso Cortés de Don Benito con el Consulado de Auschwitz, que está permitiendo realizar acciones educativas como exposiciones y viajes. La colaboración con el Ministerio de Educación también y de Exteriores, con actividades que pretenden dar una visión mucho más amplia del Holocausto. Aquí, lamentablemente, tenemos un ejemplo muy cercano que es el campo de concentración de Castuera. Y antes de comenzar mi exposición, he tenido la oportunidad de hablar con el compañero que precisamente pertenece al centro de adultos y me invitaba a uno de los actos que se van a llevar a cabo en el centro de adultos de Cáceres.
En resumen, la memoria histórica y democrática está teniendo y va a tener cabida y va a tener respuesta dentro de nuestro sistema educativo. Es verdad que venimos de una pandemia, que en el 2020 no hemos podido desarrollar todo lo que nos hubiera gustado este tipo de contenido. Vamos a ser optimistas, esto va a pasar y nos va a permitir podernos centrar en cosas tan importantes, en cuestiones tan importantes como esta. También tenemos la oportunidad que, como bien sabéis, se ha aprobado recientemente, a finales de año, la nueva ley educativa, la LOMLOE, una gran oportunidad porque conlleva el cambio del currículum y la posibilidad de poder introducir distintos contenidos en cada una de las comunidades autónomas. Por supuesto, lo vamos a aprovechar y lo vamos a llevar a cabo. Hay que ser conscientes también que el cambio la creación de un nuevo currículo no es nada fácil. La última experiencia la tuvimos en la anterior legislatura, concretamente en el año 2016, con el cambio de currículum de secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar muchísimos equilibrios en cuanto a las materias, en cuanto a los contenidos y, además, si queremos que realmente sea duradero en el tiempo, lo lógico es que sea participativo, que sea un proceso participativo. Así fue el de secundaria y esa es la intención también en el cambio del currículum de Extremadura, con la nueva ley, hacerlo participativo para que pueda perdurar en el tiempo y no nos sometamos cada 2 por 3 a cambios del currículum a nuestros alumnos, ¿no? Bueno, y voy cerrando, compañeros. Yo no me he querido extender mucho más, voy cerrando. Creo que os he hecho un repaso de cuál es la situación de la memoria en el ámbito educativo. Es verdad que la democracia no está exenta de dificultades. Los populismos han acompañado a lo largo de la historia a la democracia, eso lo sabemos todos. Pero también tenemos que tener en cuenta que la intolerancia comienza de una forma tolerable, pero si no se le pone freno, avanza poco a poco hasta llegar a señorear la crueldad y la estupidez, tal y como decía Chávez Nogales. El sentido de los principios fundamentales de la educación es precisamente formar a personas libres, iguales, que tengan la capacidad de desarrollar su vida y que tengan sentido crítico. Eso es uno de los principios más fundamentales y para eso es fundamental educar en memoria y en historia. Es fundamental que podamos distinguir qué es lo que puede dañar a nuestra sociedad, qué es lo que puede dañar también a nuestras libertades y también tenemos que ser capaces de canalizar aquel descontento que podamos observar hacia soluciones democráticas, tratándolo de alejar todo lo que podamos de la intolerancia. En eso consiste también educar en memoria. Como habéis podido comprobar, no os he hecho un discurso de cómo vamos a introducir la ley de una forma detallada, pero lo que he pretendido es pues contaros cómo vamos a hacer que a través de la educación se pueda contribuir a que la memoria y el bienestar de las generaciones futuras lo podamos hacer a través de cómo lo podemos hacer a través de la memoria, ¿no? Yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas.